Escucha con atención, porque quizá tú también has pedido ayuda sin darte cuenta de que ella ya te escuchó. Deja tu comentario si alguna vez sentiste que la Santa Muerte te mostró el camino cuando todo parecía perdido, y quédate hasta el final. La última historia te cambiaría la manera de pensar con la Santa Muerte. La noche que la Santa Muerte escuchó mi llanto y multiplicó mi dinero, nunca olvidaré la textura de ese billete de 50 pesos mojado entre mis dedos temblorosos, con olor a sal y algas, mientras el sol apenas empezaba a teñir de naranja las aguas de Bahía de Quino. Tampoco olvidaré cómo lloré la noche anterior, de rodillas frente a una imagen de la Santa Muerte que había recortado de una revista y pegado en la pared de mi casa de lámina. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia merece ser contada completa, palabra por palabra, lágrima por lágrima. Me llamo Maricruz Telles. Tengo 34 años y 2 hijos que son mi vida entera. Evelyn, de 11 años, con esa mirada que me recuerda que no puedo rendirme. Y mi Carlitos, de 7, que todavía cree que su mamá puede hacer milagros. Ojalá supiera que yo también necesitaba creer en ellos. Bahía de Quino no es de esos lugares que salen en las postales brillantes de Sonora. Aquí el calor te golpea desde las 6 de la mañana, como puño cerrado. La arena se mete en todo, en los zapatos, en la comida, en los sueños, y el mar de Cortés se extiende frente a nosotros como una promesa que nunca termina de cumplirse del todo. Es un pueblo de pescadores, de turistas que vienen los fines de semana, de casas de playa que brillan con aire acondicionado, mientras nosotros, los de siempre, vivimos en la parte vieja donde el viento se cuela por las rendijas y el agua llega 2 veces por semana. Yo limpiaba casas, las casas de los turistas, esas construcciones enormes con albercas y ventanales que miran al mar. Entraba cuando ellos salían, tallaba sus pisos de mármol, sacudía sus muebles importados, lavaba sus sábanas de algodón egipcio que costaban más que mi renta de 3 meses. No me quejaba. El trabajo es trabajo y mis hijos comían gracias a esas casas, pero había días en que el cansancio pesaba más que mi propia sombra. Días en que terminaba tan tarde que Evelyn ya había dormido a Carlitos y hecho la tarea sola, con esa madurez que ninguna niña de 11 años debería tener. Aquel miércoles de julio fue uno de esos días que te marcan para siempre. Había trabajado en 3 casas, la de los Rodríguez desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corrí a la de la señora Pamela, una gringa que me pagaba en dólares cuando tenía. Y finalmente a un departamento que rentaban unos turistas de la Ciudad de México, que habían dejado un desastre de botellas de cerveza y arena por todas partes. Terminé pasadas las 8 de la noche. Me dolían las rodillas, me ardían las manos del cloro, y cuando saqué mi celular vi un mensaje de Evelyn. Mamá, no hay nada para la cena. Carlitos tiene hambre. Se me partió el alma. Revisé mi cartera. 200 pesos. Nada más. Y todavía faltaban 5 días para que me pagaran. Tenía que elegir, comprar comida para esa noche o guardar para el gas que ya estaba por acabarse. Compré 2 kilos de frijoles, 1 kilo de arroz, unas tortillas y una lata de atún. Gasté 180 pesos. Me quedaban 20. 20 malditos pesos para 5 días. Cuando llegué a casa, mis hijos ya estaban dormidos. Evelyn había tratado de mantener despierto a Carlitos, pero el sueño lo había vencido. Los vi ahí acurrucados en el colchón que compartían, y algo dentro de mí se quebró. Me senté en el piso de la sala, un cuarto que era sala, comedor y cocina, todo junto, y ahí fue cuando me derrumbé. Lloré como no lloraba desde que su padre nos dejó. Lloré por el cansancio, por la impotencia, por no poder darles ni siquiera un pedazo de pollo, por tener que ver a mi hija crecer demasiado rápido, por los zapatos rotos de Carlitos que ya no podía seguir remendando. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y entonces miré hacia la pared donde estaba ella. Mi altar no era gran cosa, una imagen de la Santa Muerte que había recortado de una revista de nota roja, pegada con cinta adhesiva a la pared pintada de azul desteñido. A su alrededor había puesto una veladora que me regaló Jonás Liera, el pescador que vive 3 casas más abajo, un vaso con agua
y unas flores de plástico que encontré en la basura de una de las casas que limpiaba. La gente del pueblo me veía raro por tenerla ahí. El padre Mateo, de la parroquia de San Francisco, me había dicho más de una vez que eso era cosa del demonio, que me estaba condenando. Pero yo no sentía condenación cuando la miraba. Sentía compañía. Me arrastré hasta quedar frente a ella, de rodillas sobre el piso de cemento frío. Junté las manos como me enseñó mi abuela, que en paz descanse, y hablé. No recé con palabras bonitas de iglesia. Hablé de verdad como se le habla a alguien que conoce tu dolor. Santita, le dije con la voz quebrada, no te pido riquezas, no te pido lujos. Solo te pido un día más sin hambre para mis hijos. Solo un día más en que Carlitos no se duerma con el estómago vacío. Solo eso. Si me escuchas, si de verdad estás ahí, ayúdame a llegar al viernes. Después ya veré cómo le hago. Pero dame un día más. Me quedé ahí con la frente apoyada en el piso hasta que el sueño me venció. No sé a qué horas me arrastré hasta mi cama, una colchoneta delgada en el mismo cuarto. Solo sé que dormí profundo, sin sueños, como si algo me hubiera arrullado. Me desperté con los gallos antes del amanecer. Tenía esa sensación extraña, como cuando sabes que algo cambió pero no sabes qué. Me levanté, me eché agua en la cara del tambo que teníamos afuera y sentí el impulso de caminar hacia el mar. Bahía de Quino amanece callada. A esa hora solo están los pescadores preparando sus pangas. El cielo todavía morado oscuro, con rayos dorados colándose por el horizonte. Caminé descalza por la arena fría, dejando que la brisa me despeinara, cuando vi algo extraño varado entre las rocas cerca del muelle viejo. Era una bolsa, una de esas bolsas de red que usan los pescadores para guardar el producto. Estaba enredada entre las algas, medio cubierta de arena. Me acerqué sin pensarlo mucho. Cuando la jalé sentí que pesaba. La abrí, y el mundo se detuvo. Adentro había fajos de billetes de 500, de 200, de 100. Todos mojados, algunos rotos, pero ahí estaban. Los saqué con las manos temblando, sin poder creer lo que veían mis ojos. Conté rápido mal, varias veces, hasta que el número dejó de cambiar. Eran 120,000 pesos. 120,000 pesos envueltos en plástico dentro de una bolsa de pescador, varados en la orilla del mar como si el océano mismo me los hubiera traído. Me senté ahí mismo en la arena, abrazando esa bolsa contra mi pecho, y volví a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Era algo distinto. Miedo, incredulidad, gratitud, todo mezclado. Gracias, Santita. Susurré mirando al cielo que empezaba a aclararse. Gracias. Pero entonces vi a Jonás Liera a lo lejos, preparando su panga. Vi a doña Carmen, la señora que vendía pescado frito en la playa, acomodando sus cosas para el día. Vi el pueblo que me vio crecer, lleno de gente buena que también batallaba para llegar a fin de mes. Y algo dentro de mí me dijo que ese dinero no era solo para mí. Volví a mi casa corriendo. Escondí la bolsa debajo de mi colchoneta y esperé a que mis hijos despertaran. Les preparé un desayuno de frijoles con tortillas, lo único que había. Pero esa mañana les prometí que en la tarde comeríamos algo mejor. Cuando Evelyn se fue a la escuela y dejé a Carlitos con mi vecina Lupita, saqué el dinero y lo dividí. La mitad, 60,000 pesos, los guardé en una bolsa de plástico que metí en una lata de galletas vieja. La otra mitad la puse en mi mochila. Pasé el día buscando. Busqué a Jonás, que tenía 2 hijos y una panga que se estaba cayendo a pedazos. Le di 10,000 pesos en un sobre y le dije, para que arregles tu lancha. Me lo pagas cuando puedas. Se quedó mudo con el sobre en las manos, y cuando por fin pudo hablar solo atinó a preguntar, ¿de dónde sacaste esto, Maricruz? Le dije la verdad, el mar me lo dio. Busqué a doña Carmen, que acababa de perder a su esposo, y estaba por perder su puesto porque no tenía para renovar su permiso. Le di 5,000 pesos, lloró tanto que terminé llorando con ella. Busqué a la familia Contreras, que tenía un hijo enfermo y necesitaban llevarlo a Hermosillo para unos estudios. Les di 15,000, repartí 1,000 pesos aquí, 2,000 allá, 5,000 a una familia que acababa de llegar de Oaxaca, buscando trabajo. Para cuando terminé el día, había repartido casi todo. Me quedaban 65,000 pesos en total. Esa noche, cuando llegué a casa con una bolsa llena de comida,
pollo, verduras frescas, leche, pan dulce. Evelyn me miró con esos ojos que todo lo ven y me preguntó, «Mamá, ¿qué pasó?» Le conté todo. Le conté del llanto, de la petición a la Santa Muerte, de la bolsa en el mar, de cómo repartí la mitad. Esperaba que me dijera que estaba loca, que debía haber guardado todo. Pero mi hija, esa niña de 11 años con alma de anciana, me abrazó y me dijo, «Hiciste bien, mamá. Mi abuela siempre decía que lo que se comparte se multiplica». 2 días después pasó algo que todavía no termino de entender. Estaba limpiando la casa de los Rodríguez cuando llegó un señor. Se llamaba Rafa Márquez, era de Guadalajara, y era el dueño de una empresa turística nueva que estaba abriendo operaciones en Bahía de Quino. Me dijo que doña Carmen le había hablado de mí, que necesitaba a alguien de confianza para administrar las actividades del puerto, coordinar paseos en lancha, snorkel, renta de kayaks. ¿Yo? Pregunté incrédula. Señor, yo limpio casas, no sé nada de administración. Doña Carmen me dijo que usted es la persona más honrada que conoce, me respondió, y que hace 3 días hizo algo que nadie más habría hecho. Eso me basta. Me ofreció un sueldo de 12,000 pesos al mes, con prestaciones, horarios fijos y un pequeño porcentaje de las ganancias. Acepté sin pensarlo 2 veces. El padre Mateo vino a buscarme una semana después. Se sentó en mi casa, frente a mi altar improvisado, y me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Esperaba un sermón, una condena, pero el padre, ese hombre mayor de ojos cansados, solo suspiró y me dijo, «Maricruz, yo no entiendo tu fe, pero veo sus frutos, y los frutos buenos no nacen del mal». Desde entonces me dejó en paz. Han pasado 8 meses desde aquella noche. Ahora trabajo en el puerto. Mis hijos comen 3 veces al día. Evelyn tiene zapatos nuevos y Carlitos va a clases de natación. Pude arreglar mi casa. Ya no se cuela el viento. Y hasta compré un refrigerador usado. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que aprendí algo que llevo grabado en el alma. La Santa Muerte no me multiplicó lo que guardé. Me multiplicó lo que compartí. Cada día, cuando paso frente al mar que me trajo esa bolsa, le doy las gracias. Y cada noche, frente a mi altar, ahora con una imagen más grande y flores frescas, le pido lo mismo que siempre, que me ayude a ser digna de lo que me dio, que me recuerde compartir, que nunca olvide de dónde vengo. Porque yo sé que la abundancia verdadera no se mide en billetes guardados bajo el colchón, se mide en platos llenos en mesas ajenas, en sonrisas de niños que pueden ir a la escuela, en pescadores que arreglan sus lanchas, en madres que no tienen que elegir entre comida y medicina. El mar de Bahía de Quino guarda muchos secretos. Ese día me regaló uno, y yo elegí no guardármelo para mí sola. Por eso sigo creyendo, por eso sigo compartiendo. Por eso, cuando alguien me pregunta si de verdad creo que la Santa Muerte escuchó mi llanto, le respondo con toda certeza, no solo lo escuchó, me respondió, y me enseñó que los milagros existen, pero hay que tener el valor de multiplicarlos con nuestras propias manos. Esta es mi historia, y la comparto porque sé que en algún lugar alguien más está de rodillas llorando pidiendo un día más. A esa persona le digo, ten fe, pero también ten manos generosas, porque lo que recibas no es para que lo acumules, es para que lo hagas crecer en los corazones de otros, y cuando lo hagas, vas a entender lo que yo entendí aquella madrugada en la orilla del mar, que la verdadera riqueza no es lo que guardas, es lo que das. Y que cuando das desde el alma, el universo o la Santa Muerte o Dios o como quieras llamarle, se encarga de que nunca te falte. Así termina mi historia. O mejor dicho, así empieza mi vida verdadera. La vida después del milagro. La vida después del llanto. La vida que nació de una noche oscura y se multiplicó en la luz del amanecer. Cuando no tenía ni para comer, ella me llenó los bolsillos. La primera vez que vi las monedas sobre mi mesa de trabajo, pensé que me estaba muriendo, que mi cabeza finalmente había cedido ante el hambre, ante las noches sin dormir, ante el frío de mineral del chico que se metía hasta los huesos. Pero no, las monedas estaban ahí, reales, antiguas, con un brillo opaco que parecía venir de otro tiempo. Y yo, Gustavo Nájera, zapatero de 63 años, viudo y casi olvidado por el mundo, no entendía nada. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento.
¿Cómo pasé de no tener ni para 1 kilo de tortillas a abrir un taller que hoy alimenta a familias enteras? Y cómo todo empezó con ella, con la que muchos temen nombrar, pero que a mí me salvó la vida. Febrero en Mineral del Chico es despiadado. La neblina baja tan espesa que no ves ni a 2 metros de distancia, y el viento aúlla entre las montañas como si cargara las voces de todos los muertos del pueblo. Mi taller, un cuartito de adobe pegado a la plaza principal, llevaba 7 semanas sin recibir un solo cliente. 7 semanas sin que nadie tocara a mi puerta para pedirme que arreglara sus botas o sus guaraches. Antes, cuando mi Lucía vivía, el negocio era distinto. Ella sabía hablar con la gente. Tenía esa luz que atraía a los compadres. Desde que se fue hace 3 años, todo se apagó. Primero los clientes, luego mi ánimo y finalmente mi despensa. Ese martes por la tarde, mientras intentaba remendar mis propios zapatos rotos, escuché un golpe seco afuera, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra la puerta. Abrí con desconfianza. La calle estaba vacía, tragada por la niebla. Pero ahí, justo en el umbral, había una caja de madera, vieja, desgastada, con tallados que parecían símbolos que no reconocí. La levanté. Pesaba poco. La metí al taller y cerré rápido, porque el frío ya me estaba calando. Cuando la abrí, el corazón se me detuvo. Dentro había una figura, pequeña, no más grande que mi mano. Era ella, la Santa Muerte, vestida de blanco, con su guadaña diminuta, sus ojos huecos pintados de negro y una túnica que parecía hecha con pedazos de tela real. Nunca había tenido una figura así. Nunca le había rezado, pero en ese momento, en lugar de miedo, sentí algo extraño. Paz, como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro y me dijera: ya no estás solo. Esa noche no cené. No tenía qué. Bebí agua del garrafón y me acosté en el catre del fondo del taller, tapándome con las 3 cobijas que aún me quedaban. La figura de la santa la puse en un estante, junto a la foto de Lucía. No sabía por qué, pero me parecía correcto. Me dormí temblando. Y entonces soñé. En el sueño, mi taller no era el cuartito frío y oscuro de siempre. Era amplio, limpio, lleno de luz, y en el centro estaba ella, no la figura. Ella misma, alta, envuelta en una túnica blanca que flotaba sin viento, con el rostro cubierto por un velo traslúcido. No podía verle los rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Se acercó despacio, extendió una mano huesuda y en su palma descansaban 3 monedas, antiguas con grabados borrosos. Me las ofreció sin decir palabra. Yo las tomé, y en ese instante sentí un calor que no había sentido en meses, un calor que venía de adentro. Entonces habló. Su voz no era grave ni aguda, era maternal. No es para ti, es para que des pie. Y desperté. Me levanté de golpe, sudando a pesar del frío. La luz gris del amanecer apenas entraba por la ventana. Me froté los ojos, intentando sacudirme el sueño. Pero cuando miré hacia la mesa de trabajo, el aire se me atascó en los pulmones. Ahí estaban, las 3 monedas, exactamente iguales a las del sueño. Me acerqué despacio, como si fueran a desaparecer si respiraba muy fuerte. Las toqué. Eran reales, pesadas, frías, tenían grabados desgastados, pero alcancé a distinguir fechas: 1897, 1902, 1910. Monedas de la época de la Revolución, quizá antes. Me temblaban las manos. ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Quién las puso? La puerta seguía cerrada por dentro. Las ventanas también. Nadie había entrado, o nadie vivo. Me senté en mi banquito con las monedas en la palma de la mano y lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de Lucía, porque en ese momento supe que no estaba abandonado, que algo me estaba viendo, y recordé sus palabras: no es para ti. Es para que, despunto a las 8 de la mañana, caminé hacia el mercado del pueblo. Llevaba las monedas en el bolsillo de mi chamarra. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero las palabras del sueño retumbaban en mi cabeza. El mercado de Mineral del Chico es un espacio humilde, unos cuantos puestos de madera, lonas remendadas, el olor a epazote y chile seco. En el centro hay un altar comunitario, cuidado por doña Lulú, una anciana de 90 años que todos respetan. Siempre hay veladoras encendidas, flores, imágenes de santos. Llegué hasta su puesto. Ella me miró con esos ojos grises y cansados
pero llenos de cariño. ¿Qué traes, Gustavo? Te veo raro. Saqué las monedas. Se las mostré. Quiero que las use para comprar comida. Para los que tienen hambre. Doña Lulú las tomó con cuidado, las observó y luego me miró fijamente. ¿De dónde sacaste esto, muchacho? No lo sé, doña Lulú, pero sé que no son mías. Ella asintió despacio, como si entendiera algo que yo apenas empezaba a comprender. Guardó las monedas en su delantal. Lo haré. Y que Dios y la Santísima te lo paguen. Yo no dije nada, pero pensé, ya me lo pagó. Desde ese día todo cambió. Al día siguiente un hombre que no conocía tocó a mi puerta. Se llamaba Ramiro Montalvo. Venía de Pachuca. Dijo que había soñado con mi taller, que vio un letrero con mi nombre y sintió que debía venir. Traía 2 pares de botas que necesitaba arreglar. Pagó por adelantado. 2 días después llegó Berenice Valdivia, la panadera del pueblo. Ella nunca había pisado mi taller. Me dijo que sintió un jalón en el pecho mientras pasaba frente a mi puerta. Me encargó unas sandalias para su nieta. Luego vino Toño Lira, un muchacho de 19 años que buscaba trabajo. Me dijo que su abuela, antes de morir, le había dicho en sueños que viniera conmigo, que yo le enseñaría un oficio. Yo no tenía cómo pagarle, pero él insistió. Solo quería aprender. Y así, uno tras otro empezaron a llegar. No sabían por qué. Solo sabían que debían estar ahí. En 3 meses, mi taller pasó de ser un cuarto vacío a un espacio lleno de vida. Toño resultó ser un aprendiz brillante. Berenice nos traía pan todas las mañanas. Ramiro comenzó a traerme clientes desde Pachuca. Doña Lulú me visitaba cada semana para contarme cómo las monedas habían alcanzado para alimentar a 5 familias aquel mes. Yo no entendía nada, pero tampoco cuestionaba. Cada noche antes de dormir, encendía una veladora frente a la figura de la santa. No rezaba con palabras, solo le daba las gracias en silencio. Un día Toño me preguntó, «Don Gustavo, ¿usted cree en milagros?» Yo me quedé pensando. Luego dije, no sé si en milagros, pero creo en la gratitud. Y creo que cuando das sin esperar nada, algo regresa. No siempre como esperas, pero regresa, él asintió. Y desde ese día comenzó a encender veladoras también. Con el tiempo, los ingresos del taller me permitieron no solo vivir, sino ahorrar. Y un día tomé una decisión. Hablé con Berenice, con Ramiro, con doña Lulú. Les conté mi idea, abrir un taller comunitario. Un espacio donde yo y otros artesanos pudiéramos enseñar oficios a jóvenes sin trabajo, donde nadie tuviera que pagar por aprender. Todos estuvieron de acuerdo. Ramiro consiguió un local más grande en la plaza. Berenice organizó rifas para comprar herramientas. Doña Lulú bendijo el espacio con copal y oraciones. Hoy el taller comunitario de Mineral del Chico tiene 12 aprendices. Enseñamos zapatería, herrería, carpintería, tejido. Los jóvenes llegan sin nada y se van con un oficio. Algunos ya tienen sus propios negocios. Y todo empezó con 3 monedas que no eran mías. La gente me pregunta si le rezo a la Santa Muerte, si le pido cosas. Y siempre respondo lo mismo, no. Yo no le pido nada. Solo le agradezco, porque ella no me llenó los bolsillos de dinero. Me llenó de propósito. Cuando no tienes nada, cuando el mundo te ha dado la espalda, cuando crees que ya no hay salida, ahí es cuando más necesitas creer en algo. No importa en qué, importa que creas, que tengas fe. Que des incluso cuando no te sobra, porque lo que das regresa siempre. Tú, a veces en forma de clientes que tocan tu puerta, a veces en forma de aprendices que te devuelven las ganas de vivir, a veces en forma de monedas antiguas que nunca entenderás de dónde vinieron, pero siempre regresa. El dinero maldito que se volvió bendición por obra de ella. La noche que mi hermano murió, dejó bajo mi puerta un sobre amarillento que apestaba a miedo. Dentro había 30,000 pesos y una nota que decía, «Perdóname, Atilano. No supe vivir limpio. Jamás imaginé que ese dinero me convertiría en un hombre marcado, perseguido por la desgracia, hasta que una anciana con ojos de siglos me entregó una veladora dorada y cambió mi destino para siempre. Mi nombre es Atilano Zárate y soy músico callejero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Llevo 15 años tocando en las esquinas empedradas de esta ciudad, donde la niebla se enreda entre los techos de teja y los mercados huelen a café recién tostado y copal ardiente.
Mi guitarra, una vieja acústica con cicatrices de tantas noches a la intemperie, ha sido mi única compañera fiel, o lo era, hasta que el dinero de mi hermano entró en mi vida como una plaga bíblica. Roberto, mi hermano menor, siempre fue el opuesto a mí. Mientras yo elegí los caminos del arte y la bohemia, él se dejó seducir por el dinero fácil. Nunca quise saber en qué andaba metido, aunque las señales eran evidentes. Camionetas polarizadas, reuniones nocturnas, miradas nerviosas. Cuando la policía encontró su cuerpo en un barranco cerca de Comitán, nadie se sorprendió. Yo sí lloré, porque debajo de todas sus malas decisiones, seguía siendo el niño que me seguía a todas partes cuando aprendía a tocar guitarra en el patio de la casa de mi abuela. El sobre llegó 3 días después del entierro. Lo abrí con manos temblorosas, y al ver los billetes perfectamente ordenados, sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No eran billetes normales, tenían ese aspecto demasiado nuevo, demasiado perfecto, como si hubieran sido contados por manos manchadas de cosas oscuras. La nota de Roberto me partió el alma. Mi hermano sabía que iba a morir. Guardé el dinero en una lata de café debajo de mi cama. No lo toqué durante una semana. Seguí con mi rutina. Levantarme al amanecer, caminar hasta el mercado de Santo Domingo, buscar mi esquina favorita frente a la iglesia y tocar hasta que el sol se ocultara detrás de las montañas. Las propinas eran escasas, pero suficientes para comprar tortillas, frijoles y alimento para Canelo, mi perro mestizo que dormía a mis pies mientras yo tocaba. Pero decidí usar el dinero. Me dije que Roberto querría que yo tuviera una vida mejor, que dejara de dormir en ese cuarto de azotea con goteras y paredes de lámina. Tomé 5,000 pesos y fui al centro a comprar una guitarra nueva, cuerdas de calidad, un amplificador pequeño. Me sentía extrañamente culpable, como si estuviera traicionando algo sagrado. La desgracia comenzó esa misma noche. Regresé a casa con mis nuevas adquisiciones y encontré a Canelo tirado en el piso, respirando con dificultad. Sus ojos me miraban con esa tristeza que solo los animales saben expresar. Lo llevé corriendo al veterinario, quien me dijo que había comido algo envenenado. Gasté 2,000 pesos en su tratamiento. Canelo sobrevivió, pero algo en su mirada cambió. Ya no me seguía con la misma confianza. A la semana siguiente, mientras tocaba en mi esquina habitual, la guitarra nueva simplemente se partió. El mástil se quebró limpiamente, como si una fuerza invisible lo hubiera tronchado. Los turistas que me rodeaban gritaron sorprendidos. Yo me quedé allí, sosteniendo los pedazos, sintiendo cómo las lágrimas querían salir pero no podían. Un niño pequeño, con ojos enormes y ropa remendada, se acercó y me dijo: «Señor, ¿por qué llora su guitarra?» «Me llamo Tomás», me dijo después. Vivía en el orfanato de Santa María, a unas cuadras del mercado. Tenía 8 años y una sabiduría antigua en la mirada. Ese niño se convertiría en mi salvación, aunque entonces no lo sabía. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Mi vieja guitarra también se rompió. Las cuerdas se reventaban sin razón. Mi cuerpo comenzó a dolerme de formas inexplicables. Me salieron llagas en las manos que no sanaban. Perdí el apetito. Las pesadillas me visitaban cada noche. En ellas, Roberto me miraba desde el fondo de un pozo oscuro, gritando palabras que no podía entender. Una tarde de noviembre, cuando la niebla era tan espesa que apenas se veían los edificios coloniales, decidí volver a mi esquina con la guitarra remendada con cinta adhesiva. Toqué canciones tristes, corridos antiguos que mi abuelo me enseñó. Mi voz sonaba ronca, desesperada. Las pocas monedas que caían en mi funda abierta parecían burlas del destino. Entonces ella apareció. Carmela Juárez era una anciana que vendía flores y veladoras en el atrio de la iglesia. Su piel era del color del barro cocido, su espalda encorvada por décadas de trabajo duro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que te atravesaba el alma. Llevaba un rebozo morado, y en sus manos nudosas sostenía una veladora que despedía un resplandor dorado, casi hipnótico. Se detuvo frente a mí y me miró largo rato. Yo seguí tocando, incómodo bajo su escrutinio. Cuando terminé la canción, ella extendió la veladora hacia mí. «Tú cargas algo que no te pertenece, muchacho», me dijo con voz que parecía venir de muy lejos, algo que nació de la sangre y el sufrimiento.
La Santa Muerte Dorada está en esta vela. Ella no juzga, pero exige que purifiques lo que fue mal ganado. El dinero sucio nunca trae bendición, solo cuando pasa por el fuego de la redención puede transformarse. Quise preguntarle cómo sabía, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Tomé la veladora con manos temblorosas. Pesaba más de lo que debería. En la imagen, la Santa Muerte sostenía una balanza en una mano y un mundo en la otra. Su túnica dorada parecía moverse con la luz de la llama. «Hazlo pronto», agregó Carmela, «antes de que lo que cargaste consuma por completo. Ella puede transformar la maldición en bendición, pero tenés que dar el primer paso». Esa noche no pude dormir. La veladora ardía en un rincón de mi cuarto, proyectando sombras danzantes en las paredes. Pensé en Roberto, en sus últimos días de terror, en cómo el dinero ilícito había destruido su vida. Pensé en Tomás, el niño del orfanato, en todos los niños como él que no tenían nada. Pensé en mi propia miseria, en cómo el dinero que creí que me salvaría solo había traído más oscuridad. Al amanecer, tomé una decisión. Saqué la lata de café, conté lo que quedaba del dinero de Roberto, 23,000 pesos. Me vestí. Cargué mi guitarra rota y caminé hasta el orfanato de Santa María. La directora, una monja de rostro amable llamada Sor Beatriz, me recibió con sorpresa. Le conté que quería hacer una donación anónima, que el dinero venía de una herencia, pero que sentía que debía ir a los niños. No mencioné la maldición ni mis pesadillas. Ella me miró con ojos llenos de compasión, como si pudiera ver todo lo que yo callaba. «Los niños necesitan muchas cosas», me dijo mientras recibía el sobre. «Zapatos, uniformes, medicinas. Este dinero será una bendición para ellos. Que Dios te lo multiplique». Cuando salí del orfanato, algo se aflojó en mi pecho. Por primera vez en semanas pude respirar profundamente. Tomás me esperaba en la puerta, con su sonrisa desdentada. «¿Usted es el músico de la esquina?», me preguntó. «Me gusta cómo toca. ¿Puede enseñarme?». Le prometí que volvería a visitarlo, que le enseñaría algunas canciones. Su alegría era tan pura que me hizo llorar. Esa tarde regresé a mi esquina con el corazón más ligero. Prendí la veladora dorada junto a mi guitarra y comencé a tocar. Le canté a ella, a la Santa Muerte Dorada, canciones de agradecimiento, de súplica, de esperanza. Canté como nunca antes había cantado, con cada fibra de mi ser. La música fluía diferente, más clara, más verdadera. Una joven se detuvo a escucharme. Llevaba una mochila llena de pinceles y cuadernos de dibujo. Su cabello largo estaba teñido de azul y sus ojos tenían ese brillo de quien ve el mundo en colores que otros no perciben. Se quedó toda la tarde dibujando mientras yo tocaba. Al final, se acercó y me mostró sus dibujos. Eran ilustraciones de mis canciones, llenas de símbolos y colores vibrantes. Me dijo que se llamaba Dulce Noemí y que estudiaba arte en la Ciudad de México, pero había regresado a San Cristóbal buscando inspiración. «Tu música tiene algo especial», me dijo. «Tiene dolor, pero también esperanza. Es hermoso». Nos hicimos amigos. Dulce comenzó a venir cada tarde a mi esquina. Ella dibujaba y yo tocaba, formando una extraña dupla artística que atraía cada vez más curiosos. Las propinas mejoraron. Mi salud comenzó a recuperarse. Las llagas en mis manos sanaron. Canelo volvió a seguirme con confianza. Cada noche, antes de dormir, encendía la veladora dorada y le agradecía a ella por la transformación. Le prometí que dedicaría una canción diaria en su honor, que nunca olvidaría la lección que había aprendido. El dinero sucio solo trae desgracia, pero cuando se purifica a través del acto desinteresado, puede convertirse en bendición. Un viernes por la tarde, mientras tocaba una de mis composiciones originales, un hombre de traje se detuvo frente a mí. Era alto, de unos 50 años, con cabello canoso y una presencia que hablaba de ciudades grandes y decisiones importantes. Se quedó escuchando 3 canciones completas, inmóvil con los ojos cerrados. Cuando abrí mi funda para guardar la guitarra, él se acercó y me extendió una tarjeta. «Me llamo Félix Rentería», dijo. «Soy productor musical. Estoy en San Cristóbal buscando nuevos talentos para un proyecto sobre música tradicional mexicana contemporánea. Tu voz, tu estilo, es exactamente lo que busco. ¿Alguna vez has pensado en grabar un disco?». Me quedé mudo. Dulce, que estaba a mi lado, me dio un codazo en las costillas. «Él es increíble», le dijo ella a Félix.
y yo puedo hacer el arte del álbum. Tengo todos los bocetos listos. Así comenzó todo. Félix me invitó a su hotel a discutir el proyecto. Me ofreció grabar un EP de 5 canciones, con producción profesional y distribución digital. Dulce diseñaría toda la parte visual. Incluso propuso que parte de las ganancias se destinaran al orfanato de Santa María. «Hay algo en tu historia que me conmueve», me dijo Félix mientras firmábamos el contrato. «Algo real, algo que la gente necesita escuchar en estos tiempos». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Grabamos en un pequeño estudio en San Cristóbal. Dulce trabajó día y noche en las ilustraciones. Tomás y otros niños del orfanato cantaron los coros de una de las canciones. Carmela, la anciana de las veladoras, vino a bendecirnos con copal y oraciones a la Santa Muerte Dorada. El disco se tituló Redención en Niebla y se lanzó 3 meses después. La respuesta fue inesperada. Las canciones comenzaron a sonar en radios locales, luego en estaciones de todo el país. La historia detrás del álbum, la transformación del dinero maldito en bendición, resonó con miles de personas que habían enfrentado sus propias oscuridades. El primer cheque que recibí por regalías lo llevé personalmente al orfanato. Sor Beatriz lloró cuando le mostré la cantidad. Con ese dinero pudieron comprar zapatos nuevos para todos los niños, renovar la cocina y contratar un maestro de música. Tomás fue mi primer alumno. Le enseñé a tocar guitarra en las tardes, después de sus clases. El niño tenía un talento natural que me llenaba de orgullo. En él veía la posibilidad de romper el ciclo, de que un niño sin nada pudiera encontrar en el arte su salvación. Una noche, mientras tocaba en el lanzamiento oficial del disco en el teatro de la ciudad, miré al público y vi a Carmela sentada en primera fila. Sostenía una veladora dorada idéntica a la que me había regalado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella asintió con una sonrisa que parecía decir: «Lo lograste, muchacho». Después del concierto, fui a buscarla para agradecerle, pero había desaparecido. Pregunté a los guardias de seguridad, a los organizadores, a la gente que estaba en primera fila. Nadie recordaba haber visto a una anciana vendedora de flores. Era como si nunca hubiera estado allí, o quizás siempre estuvo donde debía estar, en el momento exacto en que un hombre perdido necesitaba ser encontrado. Hoy, 2 años después de aquella tarde en que mi guitarra se rompió y mi vida se desmoronó, tengo una casa pequeña pero digna. Canelo duerme en una cama de verdad. Dulce y yo nos casamos el verano pasado, en una ceremonia simple en el atrio de Santo Domingo. Félix se convirtió en mi mentor y amigo. Hemos grabado 2 discos más, pero cada tarde antes de tocar enciendo una veladora dorada. Le canto a ella, a la Santa Muerte que no juzga pero que exige transformación. Le agradezco por haber tomado el dinero maldito de mi hermano y convertirlo en música, en esperanza, en futuro para niños que no tienen nada. Tomás ahora tiene 10 años y ya compone sus propias canciones. El otro día me dijo: «Atilano, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero que mi música ayude a la gente». Le respondí lo que Carmela me enseñó aquella tarde de niebla. La verdadera riqueza no está en lo que guardás para vos, sino en lo que das para transformar el mundo. El dinero puede ser maldición o bendición, dependiendo de las manos que lo toquen y el corazón que lo mueva. Mi hermano Roberto murió creyendo que el dinero fácil era la respuesta. Yo casi muero aprendiendo que estaba equivocado, pero en algún lugar entre su muerte y mi renacimiento, una anciana con ojos de siglos me entregó una vela dorada y me enseñó el secreto más antiguo de todos. Nada está tan maldito que no pueda ser redimido, nada está tan roto que no pueda ser sanado, cuando dejas que ella toque tu alma y transforme tu destino. El dinero maldito se volvió bendición. Y yo, Atilano Zárate, músico callejero de San Cristóbal de las Casas, soy la prueba viviente de que los milagros existen, especialmente cuando vienen envueltos en niebla, música y una veladora que nunca deja de arder. Esta es mi historia, esta es mi redención, esta es mi ofrenda a ella, la que no juzga pero transforma, la que espera paciente a que encontremos el camino de regreso a la luz. Mi negocio estaba por quebrar. Hasta que él entró por la puerta, tuve el cuchillo en la mano durante casi 10 minutos aquella tarde, mirando fijamente la cuenta bancaria en ceros
en la pantalla de mi teléfono. No para hacerme daño, sino para cortar el último pastel de manzana que me quedaba. Pero en ese momento, todo parecía tener un peso simbólico, como si el universo me estuviera diciendo: Leandro, esto se acabó. Mi cafetería, mi sueño, mi maldito orgullo, estaba muriendo en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Un pueblo que huele eternamente a canela y neblina, donde los turistas vienen a ver relojes monumentales y a tomarse fotos con el paisaje brumoso. Pero nadie, absolutamente nadie, entraba a mi local. Café del Tiempo le había puesto. ¡Qué irónico! El tiempo se me había acabado. Eran las 5 de la tarde de un martes gris. Octubre lloraba sobre los tejados de barro, y yo estaba sentado detrás del mostrador, escuchando el tic-tac del reloj de pared que don Porfirio, el relojero de al lado, me había vendido por lástima. 3 meses sin pagar renta. 2 semanas sin vender más de 2 cafés al día. Yaneli, la única chica que me había ayudado a diseñar los menús con sus ilustraciones bonitas, ya ni siquiera pasaba por aquí. Le debía 2 quincenas. Yo había sido barista en la Ciudad de México, había ganado concursos de latte art, había trabajado en cafeterías de especialidad donde la gente hacía fila para probar mis mezclas. Pero regresé a Zacatlán porque mi madre enfermó, porque quise estar cerca, porque creí que podía traer algo distinto al pueblo. ¡Qué ingenuo! Afuera la lluvia comenzó a caer con más fuerza. El sonido del agua golpeando los adoquines siempre me tranquilizaba. Pero ese día solo me recordaba que estaba solo, completamente solo. Entonces escuché la puerta abrirse. No fue un sonido común, fue como si alguien hubiera empujado la madera con una reverencia extraña, lenta, ceremonial. Levanté la vista y la vi. Era una mujer alta, vestida completamente de negro. Llevaba un velo que le cubría el rostro, pero alcanzaba a ver sus labios pálidos, casi grises. Su presencia llenó el espacio de inmediato, como si la temperatura hubiera bajado 2 grados. Caminó hacia la barra sin hacer ruido. Y cuando se detuvo frente a mí, sentí un nudo en el estómago. «Un café americano, por favor», dijo con una voz tranquila, casi susurrante. «Claro», respondí tratando de no parecer desconcertado. Hacía días que nadie me pedía nada. Preparé el café con manos temblorosas. No sé por qué, pero sentía que debía hacerlo perfecto. Medí el agua a 92 grados. Usé granos recién molidos de la cosecha local, incluso dibujé una pequeña hoja en la crema con leche que ella no había pedido. Cuando se lo entregué, ella no dijo nada, solo asintió. Se sentó en la mesa junto a la ventana, la misma que nadie usaba porque la madera estaba un poco chueca. Yo me quedé detrás de la barra, fingiendo limpiar una taza, pero en realidad la observaba. No bebió el café de inmediato. Primero sacó algo de su bolso, una rosa blanca. La colocó sobre la mesa con una delicadeza absurda, como si estuviera dejando una ofrenda en un altar. Luego, finalmente, tomó un sorbo del café. No dijo si le gustó. No dijo nada. Solo se quedó ahí, quieta, mirando la neblina a través del cristal empañado. Pasaron 20 minutos. Media hora. Yo no me atrevía a interrumpirla. Había algo sagrado en su silencio. Finalmente se levantó, dejó un billete de 100 pesos sobre la mesa. El café costaba 30 y salió sin despedirse. La rosa blanca quedó ahí, intacta. Me acerqué a la mesa. Toqué la flor. Estaba fría, pero no marchita. Parecía recién cortada. No entendía nada. Guardé el billete en la caja registradora y me quedé mirando esa rosa hasta que cayó la noche. Al día siguiente, algo cambió. A las 10 de la mañana entró una pareja joven. Pidieron 2 capuchinos y un pay de manzana. A las 11 llegó un grupo de turistas que había visto mi cafetería por casualidad mientras buscaban el reloj floral. A la 1 de la tarde, don Porfirio cruzó desde su taller con una sonrisa incrédula. «Leandro, ¿qué hiciste? Huele a gloria aquí adentro». Yo no había hecho nada distinto. El mismo café, las mismas recetas, pero él tenía razón. El aroma que salía de mi cafetera era diferente, más profundo, más cálido, como si alguien hubiera prendido incienso de vainilla mezclado con maderas dulces. Y la gente seguía llegando. Durante toda la semana, la cafetería estuvo llena. Tuve que llamar a Yaneli para que me ayudara a atender. Ella llegó con los ojos abiertos como platos. «¿Qué pasó aquí?», me preguntó mientras amarraba su delantal.
Hace una semana esto parecía un cementerio. No lo sé, le dije. De verdad no lo sé, pero yo sí sabía. O al menos sospechaba. Cada mañana cuando abría, lo primero que hacía era mirar la mesa junto a la ventana. La rosa blanca seguía ahí. No se marchitaba. No perdía ni un solo pétalo. Parecía congelada en el tiempo, como si alguien la hubiera barnizado con eternidad. Janely también la notó. «Esa rosa es rara», dijo un día mientras limpiaba las mesas. «¿De dónde salió?» Una clienta la dejó. «¿Y no se ha secado?» «Leandro, eso no es normal». Yo me encogí de hombros, pero por dentro mi corazón latía rápido. Sabía que no era normal. Nada de esto lo era. 2 semanas después, una mujer llamada Lina Torres entró a la cafetería con una libreta y una cámara. Era periodista freelance. Viajaba por Puebla escribiendo sobre experiencias místicas del turismo rural. Se sentó frente a mí y me disparó preguntas como flechas. «Leandro, la gente en el pueblo dice que tu café es milagroso, que quien lo prueba siente paz. ¿Qué opinas de eso?» «Opino que hago buen café», respondí tratando de sonar desinteresado. «¿Y esa rosa?», señaló hacia la mesa. «Me dijeron que lleva un mes ahí y no se marchita». Tragué saliva. «Es solo decoración». Lina me miró con escepticismo, pero sonrió. «Está bien. No tienes que decirme nada. Pero sí te diré algo. Hay una energía aquí que no se explica con granos de café ni con buena publicidad. Algo pasó. Y la gente lo siente, tenía razón. La gente lo sentía. Algunos clientes se quedaban horas, como si mi cafetería fuera un refugio. Otros entraban angustiados y salían con los hombros relajados. Una señora mayor me abrazó llorando una tarde, diciéndome que hacía años no se sentía tan en paz. Yo solo servía café, pero algo más estaba sucediendo. Una noche cerré más tarde de lo habitual. Don Porfirio estaba guardando sus herramientas en el taller de al lado y me hizo señas para que pasara. Entré y él me ofreció un mezcal artesanal que guardaba para ocasiones especiales. «Leandro, tengo que contarte algo», dijo con gravedad mientras servía 2 caballitos. «Esa mujer que vino hace un mes, la del velo negro». «Yo la vi, ajá, ¿y?» «No solo la vi entrar a tu cafetería, la vi salir. Y cuando pasó frente a mi local, sentí algo extraño, como si el aire se volviera pesado. Como cuando entras a una iglesia vieja». Me quedé callado. «Leandro, esa mujer no era común. Y esa rosa tampoco. Don Porfirio, con todo respeto, usted está muy viejo para andar creyendo en...» «No estoy hablando de creer», me interrumpió. «Estoy hablando de ver. Yo vi lo que vi, y si yo fuera tú le daría las gracias». Esa noche no pude dormir. Volví a la cafetería pasadas las 2 de la mañana. Encendí solo una luz pequeña y me senté frente a la rosa blanca. La observé durante largo rato. Su textura era perfecta, demasiado perfecta. Entonces hice algo que no sé por qué hice. Me arrodillé frente a la mesa. «No sé quién eres», susurré. «Pero si fuiste tú quien me salvó, gracias. De verdad, gracias». Sentí una brisa fría recorrer la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas, y juro que escuché un suspiro. Al mes exacto de la visita de aquella mujer, algo cambió en la rosa. Cuando llegué por la mañana, noté que ya no era completamente blanca. Parecía haberse petrificado, como si alguien la hubiera bañado en cera fría. Sus pétalos tenían ahora un brillo tenue, casi plateado. Janely se acercó con curiosidad. «Leandro». Eso es lo que creo que es. La tomé con cuidado entre mis manos. Era más pesada de lo que debería, y al mirarla de cerca, en el centro de la flor, había una forma pequeña, sutil, casi imperceptible, una figura femenina con capucha, envuelta en un manto. Se me erizó la piel. No era solo una rosa, era una imagen, un símbolo, una presencia. «Es ella», murmuró don Porfirio, que había entrado sin que me diera cuenta. «La Santa Muerte. Vino a bendecirte, Leandro». Janely se persignó. Lina Torres, que estaba en una esquina trabajando en su laptop, dejó de teclear y nos miró fijamente. «Esto se va a volver viral», dijo con una sonrisa nerviosa. Y lo fue. En cuestión de días, mi cafetería comenzó a recibir visitas de todo el estado. Gente que quería ver la rosa bendita, gente que pedía un café y dejaba ofrendas pequeñas, veladoras, monedas, flores.
Yo no sabía cómo manejar aquello. No soy sacerdote, soy barista, pero también soy creyente. Y aprendí que la fe no necesita explicaciones, solo necesita respeto. Cambié el nombre de la cafetería. Ahora se llama La Bendita Taza. La rosa está en una vitrina de cristal en la entrada, iluminada con una luz cálida. Cada mañana antes de abrir le digo gracias. No sé si ella me escucha, pero yo sí me escucho a mí mismo, y eso ya es algo. Han pasado 6 meses desde aquella tarde lluviosa. Mi negocio no solo sobrevivió, está prosperando. Contraté a 2 personas más. Le pagué a Yaneli todo lo que le debía y ahora diseña merchandising de La Bendita Taza que se vende en todo el pueblo. Don Porfirio viene todos los días a tomarse un café y a contarle a los turistas la historia de la mujer del velo negro. Lina Torres escribió un artículo que se volvió famoso. Título: El café que la Santa Muerte salvó. No me gustó el sensacionalismo, pero tampoco lo detuve. Porque al final, la verdad es más extraña que cualquier ficción. Y yo, Leandro Barrueta, barista de corazón, solo sé esto. Estaba a punto de perderlo todo. Mi negocio, mi dignidad, mi esperanza. Pero una tarde de octubre, ella entró por esa puerta. Y todo cambió. No sé si fue un milagro. No sé si fue coincidencia. Pero sé que ahora, cada vez que alguien entra a La Bendita Taza, siente lo mismo que yo sentí aquella noche cuando me arrodillé frente a la rosa. Paz. Y eso, en un mundo tan roto como el nuestro, ya es suficiente bendición. Hace una semana, en una tarde igual de gris que aquella, entró una mujer vestida de negro. No llevaba velo esta vez, pero reconocí sus labios pálidos, su forma de caminar sin hacer ruido. Se sentó en la misma mesa. Pidió un café americano. Cuando se lo serví, ella me miró por primera vez a los ojos y sonrió. «Lo hiciste bien, Leandro», dijo con esa voz que parecía venir de otro lugar. «Ahora ya no me necesitas». Se levantó, dejó otro billete de 100 pesos y salió bajo la lluvia. Esta vez no dejó ninguna rosa, pero no importa, porque ahora sé que ella nunca se fue. Solo estaba esperando a que yo aprendiera a creer, ella. Me mostró el camino en los billetes que volaban, los vi volar como pájaros perdidos, girando en espiral contra el cielo color sangre del atardecer. Billetes, dinero real arremolinándose frente a mis ojos mientras yo me desplomaba contra la pared de adobe de mi casita, tan vacía como mi estómago. Pensé que me estaba muriendo. Pensé que el hambre finalmente me había roto el cerebro. Pero lo que vino después cambió todo. Me llamo Uriel Carranza y tengo 48 años, aunque el espejo del baño roto me devuelve la mirada de un hombre de 60. Así te trata el desierto cuando lo llevas dentro. Así te marca Real de 14 cuando has pasado 20 años arrancándole plata a la montaña, solo para ver cómo las minas cierran una tras otra, dejándote con las manos vacías y los pulmones llenos de polvo que nunca terminas de escupir. Hace 6 meses que no tengo trabajo. Hace 3 que vendo lo poco que me quedaba para comer una vez al día. Y hace 2 semanas que ya no me queda nada que vender, excepto quizá mi dignidad. Pero para eso tampoco hay mercado en un pueblo fantasma donde hasta los fantasmas se han ido. Esa tarde de septiembre, el viento soplaba con esa furia particular que tiene en Real de 14, como si arrastrara las voces de todos los mineros muertos en los túneles. Me había arrastrado hasta el borde del cerro, donde mi casita se aferra a la roca como yo me aferro a la vida. Desde ahí se ve todo el pueblo, las calles empedradas que suben y bajan como cicatrices, la iglesia de San Francisco con su fachada descarapelada, las casas abandonadas con ventanas que parecen cuencas vacías. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared tibia por el sol del día, y cerré los ojos. No sé si estaba rezando o simplemente esperando que algo terminara de una vez. Entonces los escuché, un susurro extraño, como papel rozando papel. Abrí los ojos y ahí estaban. Billetes de 50, de 100, de 200 pesos, flotando, danzando en un remolino que desafiaba cualquier lógica del viento. No se alejaban, se acercaban a mí, giraban a mi alrededor como si me estuvieran estudiando, eligiéndome. Me puse de pie tan rápido que se me nubló la vista. Extendí la mano, convencido de que era un espejismo, que mis dedos atravesarían el aire y no tocarían nada. Pero no, atrapé uno. Era real.
Papel áspero, tinta genuina, el peso exacto de la esperanza. Los demás billetes comenzaron a descender suavemente, como hojas de un árbol que nunca había existido en este desierto, y formaron un círculo perfecto a mis pies. Conté mentalmente. Debía haber unos 3,000 pesos ahí, quizá más. Una fortuna para alguien como yo. Suficiente para comer durante meses. Me arrodillé para recogerlos. Las manos me temblaban tanto que apenas podía agarrarlos. Y entonces la vi. Surgió del mismo remolino de billetes, como si el dinero mismo se hubiera reorganizado para darle forma. Era una figura alta, envuelta en una túnica que brillaba como si hubieran tejido oro líquido bajo el sol del desierto. Su rostro era de mujer, sereno como el de las vírgenes de la iglesia, pero con algo más antiguo en los ojos, algo que había visto nacer y morir civilizaciones enteras. No era un esqueleto, como la representan en otras partes. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, con piel del color de la arena dorada y ojos que parecían contener todas las puestas de sol que había visto desde este cerro. La Santa Muerte Dorada. Don Melquíades, el viejo guía del pueblo, me había contado historias sobre ella cuando yo era niño. Decía que aparecía solo ante aquellos que estaban en el filo, entre seguir respirando o rendirse. Decía que no traía muerte, sino transformación. Yo nunca le creí hasta ese momento. No tengas miedo, Uriel. Su voz era suave como arena cayendo en un reloj, pero con un peso que me atravesó el pecho. Estos billetes volaron hacia ti, porque alguien los perdió en su codicia. Ahora son tuyos, pero escúchame bien. No es el dinero el que te salvará, sino el camino que tomes con él. Quise hablar, pero la garganta se me había cerrado. Solo pude quedarme ahí de rodillas, con los billetes entre mis dedos temblorosos. Mira hacia el oeste, continuó ella, señalando con un dedo largo hacia el otro lado del cerro. Ahí donde la montaña guarda su secreto más antiguo. Ese es tu camino. No lo desperdicies comprando solo tiempo. Cómpralo construyendo eternidad. Y antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, se deshizo en una ráfaga de luz dorada que se mezcló con el último rayo del sol. Los billetes dejaron de levitar y cayeron en mis manos, ordinarios otra vez, pero calientes como si acabaran de salir de un horno. Me quedé ahí hasta que la noche cubrió el pueblo como una manta negra llena de agujeros de estrellas, tratando de entender qué había pasado. Parte de mí quería creer que había sido una alucinación del hambre, pero el dinero seguía en mis manos, y el recuerdo de esos ojos dorados estaba grabado en mi mente, con más claridad que cualquier recuerdo de mi vida. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin que el estómago me doliera. Al día siguiente bajé al pueblo y compré comida, pero no toda la que podría haber comprado. Me quedé con la mayoría del dinero, y esa tarde, cuando el sol empezó a caer otra vez, caminé hacia el oeste. Conocía bien esa zona. Todos los mineros la conocíamos. Ahí había un túnel viejo, de los primeros que se excavaron en el siglo XVIII, cuando Real de 14 era una de las minas de plata más ricas del mundo. Llevaba décadas abandonado, sellado parcialmente por un derrumbe. Nadie se molestaba en entrar porque se decía que no quedaba nada de valor. Pero no fui a buscar plata. Llegué a la entrada cuando el cielo se teñía de naranja. La boca del túnel era una herida oscura en la montaña, rodeada de maleza seca y piedras sueltas. Me quedé ahí parado un largo rato, escuchando el viento silbar entre las rocas como si la montaña respirara. «Ese es tu camino», había dicho ella. Entré. La oscuridad me tragó de inmediato. Encendí el celular que casi no tenía batería, y la luz pálida iluminó paredes de roca tallada a mano, vigas de madera podridas, rieles oxidados que no habían sentido el peso de una vagoneta en más de 50 años. El aire olía a humedad, a tiempo detenido. Caminé unos 20 metros hasta que llegué al derrumbe. Rocas apiladas del suelo al techo, bloqueando el paso. Cualquier otra persona se habría dado la vuelta, pero yo había sido minero. Sabía leer las piedras, y estas me decían que había espacio detrás, que el derrumbe no era completo. Durante 3 días trabajé solo, moviendo piedras, apuntalando con maderas nuevas, que compré con parte del dinero de los billetes voladores. Mis manos se llenaron de ampollas que reventaron y se convirtieron en callos otra vez. Mi espalda gritaba cada noche cuando me acostaba, pero seguía adelante porque algo en mi interior,
algo que había despertado cuando vi a la santa. Me decía que detrás de esas rocas estaba la respuesta. Al cuarto día, llegó Lía Mendoza. Era una fotógrafa mochilera de la Ciudad de México, de esas que viajan solas con una cámara profesional y una curiosidad que las mete en todos lados. Me encontró subiendo al túnel con un costal de herramientas. «¿Qué haces ahí arriba?», me gritó desde el camino. «Trabajar», respondí sin detenerme. «¿En una mina abandonada?», subió detrás de mí, ágil como una cabra montés. «¿Estás buscando plata?». Me detuve y la miré. Tendría unos 30 años, piel morena, ojos vivaces, y esa energía que solo tienen las personas que todavía creen que el mundo tiene secretos buenos escondidos. «No busco plata», le dije. «Busco otra cosa». «¿Qué cosa?». «Todavía no lo sé». Debí sonarle como un loco, pero en lugar de irse, sonrió. «¿Puedo documentarlo? Sea lo que sea que encuentres, me gustaría fotografiarlo». No tenía razón para decir que sí, pero tampoco para decir que no, así que encogí los hombros y seguí caminando. Ella me siguió. 2 días después, con Lía tomando fotos de cada paso, finalmente abrí un hueco lo suficientemente grande para pasar al otro lado del derrumbe. La luz de nuestras linternas iluminó lo que había esperado más de un siglo en la oscuridad. Un mural. Cubría la pared completa del túnel, pintado directamente sobre la roca. Representaba a la Santa Muerte, pero no como la conocemos ahora. Esta era anterior, más antigua. Vestía de oro y sostenía en una mano una balanza y en la otra una espiga de trigo. A su alrededor, docenas de mineros arrodillados le ofrendaban no solo plata, sino herramientas, comida, flores. «Dios mío», susurró Lía, y el flash de su cámara empezó a dispararse sin parar. Esto es histórico. ¿Tienes idea de lo que has encontrado?» Yo no podía apartar los ojos del rostro de la santa en el mural. Era el mismo rostro que había visto rodeado de billetes voladores, los mismos ojos que contenían siglos. «Ella me trajo aquí», dije en voz baja. Me mostró el camino. Lía me miró como si estuviera por preguntarme qué significaba eso, pero algo en mi expresión la detuvo. En lugar de hablar, siguió fotografiando. Las fotos de Lía se viralizaron en 3 días. Primero fueron blogs de viajeros, luego medios locales y finalmente noticieros nacionales. Descubren mural del siglo XVIII dedicado a una versión poco conocida de la Santa Muerte en Real de 14. Arqueólogos, historiadores y curiosos empezaron a llegar al pueblo. Yo me convertí, sin quererlo, en el guardián del túnel. Con el resto del dinero de los billetes, contraté a Román Iturbe, un joven albañil del pueblo que necesitaba trabajo tanto como yo meses atrás. Juntos limpiamos el túnel, instalamos luces solares, construimos una baranda de seguridad. Lo convertimos en un lugar digno de lo que albergaba. Don Melquíades, el viejo guía, apareció una mañana con una sonrisa desdentada. «Ya ves, muchacho», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Te dije que la dorada del 14 cuidaba de los suyos. Solo había que tener fe y ojos para ver». No tuve fe, admití. Tuve hambre y desesperación. A veces es lo mismo, río. Las dos te ponen de rodillas y ahí es donde ella puede encontrarte. Los turistas empezaron a llegar en grupos pequeños al principio, luego en caravanas, pero no eran turistas comunes, eran peregrinos. Traían flores, veladoras, monedas que dejaban en una caja de madera que Román había construido. Traían historias de milagros, de enfermedades curadas, de trabajos encontrados, de hijos perdidos que regresaron, y todos, absolutamente todos, mencionaban los billetes. «Vi volar dinero antes de encontrar empleo», decía una señora de Matehuala. «Billetes que danzaban en mi jardín justo antes de que mi esposo se recuperara», contaba un hombre de Monterrey. «El viento me trajo dinero y un camino». Repetían una y otra vez, como un eco de mi propia experiencia. Al tercer mes, llegó Esmé Palacios. Era enfermera en Saltillo. Había venido como turista para tomarse un fin de semana. Pero cuando vio la cantidad de peregrinos que llegaban, muchos enfermos o ancianos que subían la montaña con dificultad, decidió quedarse. «Alguien tiene que cuidar de esta gente», me dijo, instalando una pequeña estación de primeros auxilios en una casa abandonada cerca del túnel. «Si la santa los trae aquí,
Lo mínimo que podemos hacer es recibirlos con dignidad. En 6 meses, el túnel de la Santa Muerte Dorada se convirtió en uno de los sitios más visitados de Real de 14, pero no como atracción turística, sino como santuario. Las personas venían a agradecer, a pedir, a encontrar ese momento de quietud donde la desesperación se transforma en otra cosa. Yo me quedé ahí, en mi casita al borde del cerro, pero ya no estaba vacía. La llené con herramientas para mantener el túnel, con comida que compartía con los peregrinos que llegaban sin recursos, con velas que encendía cada noche en agradecimiento. Una tarde, exactamente 1 año después de ver volar los billetes, regresé al mismo lugar donde todo comenzó. El sol caía con ese color rojizo que convierte el desierto en un mar de fuego. Me senté contra la pared y cerré los ojos, escuchando el viento. Esta vez, cuando abrí los ojos, no había billetes volando, pero sentí su presencia igual, como un calor dorado que me envolvió por un instante. «Gracias», susurré al viento. «No me diste riqueza, pero me enseñaste a hacer del desierto un milagro». El viento respondió con ese silbido que tiene en Real de 14, y en él juro que escuché una risa suave antigua, llena de luz. Lía publicó un libro de fotografías sobre el túnel y la transformación del pueblo. Me pidió que escribiera el prólogo. Solo escribí una línea. Ella me mostró el camino en los billetes que volaban, y aprendí que los milagros no se compran, se construyen con las manos y el corazón. Hoy, 5 años después, el túnel de la Santa Dorada recibe miles de visitantes al año. Román tiene su propia empresa de construcción. Esmé dirige una clínica comunitaria que atiende a los peregrinos y a los habitantes del pueblo. Don Melquiades sigue dando tours, ahora con más historias que contar, y yo sigo siendo el guardián. Cada mañana, bajo al túnel antes de que llegue el primer visitante, limpio el polvo que se acumula en el mural, reemplazo las velas consumidas, ordeno las ofrendas. Y cada vez que miro esos ojos dorados pintados en la roca, hace más de 2 siglos, recuerdo la tarde en que los vi vivos mirándome, diciéndome que todavía había un camino. Los billetes que volaron aquel día se gastaron hace mucho. Compré comida, herramientas, materiales. No me hicieron rico en dinero, pero me enseñaron que la verdadera riqueza es despertar cada día con un propósito, es ver cómo un lugar abandonado se convierte en santuario. Es saber que tu vida, por destrozada que estuviera, podía ser el cimiento de algo sagrado. A veces, cuando el viento sopla fuerte en el atardecer, todavía veo billetes volando sobre el pueblo. Los turistas se ríen, dicen que alguien debe haber perdido su cartera. Los peregrinos se arrodillan y rezan. Los niños corren tratando de atraparlos. Yo simplemente sonrío, porque sé que ella sigue aquí, en cada ráfaga de viento que levanta el polvo del desierto, en cada moneda que alguien deja con fe en la caja de ofrendas, en cada historia de transformación que los visitantes comparten en el túnel. La Santa Muerte Dorada no me salvó de morir de hambre. Me enseñó a renacer en el desierto. Y esa, descubrí, es la única clase de milagro que realmente importa.